Muy buenos días para todos, bienvenidos a el primer módulo de el curso de manejo y transporte de sustancias peligrosas del Instituto CENIS de Colombia, con alianza con Soldicom y Esocol Colombia. Mi nombre es Carlos Espíndola y hoy vamos a estar hablando acerca de la introducción a las sustancias peligrosas. Dentro de esta introducción a las sustancias peligrosas vamos a tocar 5 temas, dentro de los cuales el primero es vamos a tener una definición general acerca de las sustancias peligrosas. Vamos a ver qué hace referencia, qué es una sustancia peligrosa. Luego vamos a estar revisando unos antecedentes que se tienen desde el punto de vista de que llega a ocurrir un accidente con sustancias peligrosas y que de pronto qué lecciones se tiene acerca de estos accidentes que han ocurrido. Luego vamos a estar revisando las propiedades, algunas de las propiedades físico-químicas que tienen las sustancias peligrosas y que son de bastante utilidad para el manejo y en caso tal de una emergencia de las sustancias peligrosas. Luego vamos a mirar cómo se clasifican ellas según los efectos que pueden producir. Estos son los efectos que nos da el sistema globalmente armonizado y que los vamos a revisar. Por último, vamos a revisar la normatividad vigente sobre el manejo y transporte de las sustancias peligrosas desde el punto de vista del trabajo y desde el transporte. Primero, pues, vamos a hablar acerca de qué son las sustancias peligrosas. Las sustancias peligrosas, de acuerdo con el artículo 2.2.1.7.8.3 del decreto 1079 del 2015, el reglamento único del sector transporte, nos da una definición acerca de las sustancias peligrosas desde el punto de vista del transporte. Como es el reglamento del sector transporte, pues vamos a estar hablando que las sustancias ya inmediatamente las clasifica como una mercancía, algo que se puede transportar de un lado a otro. Y nos dice que las sustancias peligrosas son los materiales de tipo perjudiciales que ahí se cubren todas las actividades que pueden llegar a desarrollarse como en el ciclo de vida del transporte, donde primero empezamos con la fabricación, en la cual pues se va a realizar la fabricación de las sustancias, la elaboración, luego el manejo en el sitio donde se va a hacer la disposición de la sustancia o el uso de la sustancia ya en el usuario final, luego el transporte desde el fabricante hacia si son importadas, si no son importadas, por ejemplo hacia los muelles, los puertos, y luego finalmente hacia el consumidor final. Y por último, almacenamiento. Entonces ya ahí está cubriendo todas las actividades como el ciclo de vida que tienen las sustancias peligrosas desde que se generaron hasta que se consumieron, pasando por el transporte. Luego nos dice el decreto 1079 que son sustancias que pueden desprender polvos. Ya nos está hablando entonces acá acerca de la presentación en la cual vienen las sustancias, que estamos hablando acerca de que son polvos, humos, gases. También lo podemos tener en forma de líquidos, vapores o fibras infecciosas. Luego nos habla acerca de cuáles son los efectos que pueden llegar a generar. Y entonces empezamos a hablar acerca de que las sustancias pueden ser irritantes, me pueden llegar a generar una irritación en la piel, de pronto un enrojecimiento, una rascadura. Sustancias que pueden ser inflamables, que pueden llegar a ser principalmente los que se manejan los combustibles, los hidrocarburos, la gasolina, el diésel. Esas son las sustancias inflamables. Luego podemos estar hablando de explosivos. También me cataloga dentro de las sustancias los explosivos, a pesar de que no son de uso muy común, ¿cierto? Y que tienen que ser por autorización de las industrias militares, de las fuerzas militares, pero pues también me las cataloga porque son sustancias que pueden ser transportadas, sustancias corrosivas como por ejemplo podemos estar hablando de los ácidos, la soda cáustica, de pronto que son sustancias que pueden llegar a destruir tanto el tejido como como los recipientes en los cuales se encuentran. Vamos a hablar un poco más acerca de ellos después. Luego vamos a estar hablando acerca de las sustancias que son asfixiantes, que me desplazan el oxígeno o me generan de pronto una asfixia sistémica dentro del organismo y que me pueden engañar el cuerpo, por ejemplo, para poder intoxicarlo, caso tal del monóxido del carbono, que está presente en todos los motores, como en todos los motores de combustión, por ejemplo de los vehículos, donde de pronto se tienen combustiones incompletas en los exhaustos, ahí pues tenemos monóxido de carbono. Sustancias que son tóxicas, que pueden llegar a generar de pronto alguna intoxicación por su inhalación principalmente, o de otra naturaleza peligrosa. También me habla acerca de las radiaciones ionizantes. Entonces hay una cosa importante y es que aquí ya no solamente estamos hablando de las sustancias químicas, sino ya vamos a ver que las sustancias peligrosas, mercancías peligrosas,
también se pueden presentar de otro tipo, que pueden afectar la salud de las personas que están en contacto con estas o que dañe algún daño material principalmente, y también al medio ambiente. Entonces, ya que estamos hablando acerca de que las sustancias no solamente son de tipo químico, sino también pueden ser de otro tipo, pues vamos a mirar cómo podemos tener esas sustancias. Y resulta que los materiales peligrosos se me pueden presentar no solamente de tipo químico, sino también biológico y también radiológico. Estamos hablando de los químicos, de los biológicos, las fibras infecciosas. Vemos que, por ejemplo, se puede transportar material biológico, residuos, vacunas, material biológico que también puede ser transportado, y material radiológico, que por ejemplo puede ser de un lado a otro para poder hacer la realización de radiografías, de pronto material radioactivo para desde el punto de vista de los hospitales, y eso también puede ser transportado. Y también catalogados como materiales peligrosos y mercancía peligrosa, ya que estamos hablando del sector transporte. Y ya que vimos los agentes o que los materiales peligrosos pueden ser de muchos tipos, no solamente químicos, sino también biológicos, radiológicos, también vamos a revisar los antecedentes desde ese punto de vista. Entonces, vamos a revisar el primer antecedente, un accidente que pasó en Bhopal en 1984 en la India, donde hubo un accidente con una sustancia química, donde pues la empresa Union Cambridge Company se liberó una sustancia por un mal procedimiento, el metilisocianato, y este metilisocianato se liberó en las inmediaciones de la planta, causando la muerte de cerca de 25.000 personas. Pues eso mismo puede ocurrir, por ejemplo, en un accidente, no solamente en una planta, sino también, por ejemplo, cuando se está transportando una sustancia química, pues que tenga este grado de peligrosidad. En la segunda columna vemos lo que ocurrió en Seveso, en Italia, en 1976, en donde una planta que producía fertilizantes tuvo una liberación de una sustancia que se llama la dioxina. La dioxina se liberó, no generó ninguna muerte, pero generó esa enfermedad que podemos ver en la segunda imagen en el niño, una enfermedad que se llama cloracné. Adicionalmente, esto ocurrió en 1976 en la región de Lombardía, en Italia, y recientemente con el tiempo se han incrementado los índices de cáncer, de aparición de cáncer en esta zona. Entonces también vemos que no solamente los efectos de las sustancias peligrosas son momentáneos, sino se pueden ver a futuro. Al igual que, por ejemplo, pasó en la ciudad de Chernobyl, donde vemos que en 1986 uno de los reactores nucleares pues tuvo un incendio, tuvo una liberación de material, y también pues generó la muerte instantánea de bastantes personas, pero no solamente ahí, sino que a futuro también se han visto efectos y modificaciones, tanto mutaciones y por ejemplo afectaciones en las mujeres que estaban embarazadas, y que por ejemplo esta zona es inhabitable actualmente, perdón. Entonces, para que conozcamos eso. A continuación veremos un video de un accidente que ocurrió precisamente en las carreteras, en el sector transporte, de una liberación de una sustancia química. Ocurrió pues en los Estados Unidos, en la cual pues hay una liberación de una sustancia que al parecer es tóxica, corrosiva, estaba generando un impacto sobre el conductor, y pues de pronto la respuesta que nosotros siempre tenemos es que vemos una persona caída, y de pronto eso es lo que no se debe hacer, debido a que no conocemos cuál es la sustancia, que si ya vemos una persona que está afectada por la sustancia, pues nosotros debemos mirar de que también nos puede generar algún impacto, y pues el policía que fue a atender esta emergencia no tuvo en cuenta estas recomendaciones, y pues también se vio afectado. Veamos el video. One victim down on the road, possibly one in the car. I'll be needing some assistance. What's the ETA on fire and ambulance? 1222 Effingham, 10-4. Kinmundy Alma Fire Department advises ETA 5 minutes, ambulance 5 to 7 minutes. 2210-4, advise ambulance and EMS to expedite. I'll be out of the car checking victims. 2210-4. Call 61 Effingham, 1020. Hey, 1261. I'm at South 51, just north of Vernon. Hey, buddy. Inmediatamente la persona, el policía ya comienza con una tos muy fuerte, ya los efectos de la sustancia ya están en el policía.
Afortunadamente en el fondo ya se escucha la sirena de los 1222. servicios de emergencia, y pues ya prontamente van a atender al policía caído, más que todo al conductor. También, sin embargo, pues ya llevaba su tiempo expuesto a esa sustancia. Es bueno que con este video también analicemos una cosa para que más adelante lo veamos, y es que qué está pasando con el gas, ¿no? Primero que todo es un gas, bueno, vemos que es un gas, que lo que está ocurriendo es una fuga de un gas, y que tiene una característica, es un gas que no se está liberando hacia la parte superior, no se está yendo hacia arriba, sino es un gas que queda reposado en el lugar de la fuga. Entonces también ahora cuando veamos las propiedades, vemos que es un gas que, por ejemplo, vemos que es más... 1222. District 12 units, you're not answering status check on. Pero las emergencias no solamente ocurren en otras geografías, en otras partes del mundo, sino también en Colombia, donde, como podemos ver en la diapositiva, tenemos que en el año 2016 ocurrió una emergencia en La Calera, en Cundinamarca, donde unos agricultores al parecer consumieron su hidratación en un recipiente que contenía rastros, pequeñas trazas de los plaguicidas con los cuales ellos pues utilizaban para su agricultura. Lo grave del asunto de este accidente fue que fue con una sustancia que son unos organofosforados, y resulta que esa sustancia no solamente se transmite, por ejemplo, por inhalación, sino también también puede entrar al organismo por medio de absorción por la piel, y resulta que eso es lo que ocurrió ahí. Como podemos ver, decía que mientras atendía la emergencia, el personal médico del centro asistencial manifestó tener los mismos síntomas. ¿Por qué? Porque resulta que las personas estaban tratando de consumieron la sustancia, la estaban eliminando por el sudor, y resulta que las personas de servicio de emergencias pues estaba absorbiendo la sustancia solamente al tener contacto con esas personas que habían sido pues ya expuestas a estas sustancias. Y también tenemos la siguiente emergencia que ocurrió. Eso no fue, ya en este caso fue en Antioquia, y en una empresa que se llama Biochemical, donde se dice que un bidón de 5 galones generó pues una exposición de una sustancia que quedaba en inmediaciones de Girardota, y resulta que los niños de un colegio, la institución educativa San Andrés, pues fueron afectados solamente por un recipiente de 5 galones. Bueno, continuando, es necesario que nosotros para entender o tener un adecuado manejo y transporte de las sustancias peligrosas, pues primero conozcamos las propiedades de esas sustancias, las propiedades más principales, dentro de las cuales tenemos el estado de la materia, y vamos a ver que las sustancias se pueden presentar de diferentes formas: de forma sólida, como por ejemplo el hielo; de forma líquido, como por ejemplo el agua; pero también de forma gaseosa, como por ejemplo el helio; o como podíamos ver en el video, en forma de amoníaco. Una característica de los sólidos es que tienen una forma fija y el volumen constante, no depende del material que lo estén conteniendo. Es muy fácil de controlar en caso tal de pronto un derrame, donde se me puede romper de pronto un saco con algunos pellets que tenga, pero no basta sino solamente con recogerlo, y no tengo que hacer mayor labor. Claro está, teniendo en cuenta los diferentes peligros que puede tener esa sustancia sólida. Ya pasamos a la segunda, que es el líquido,
donde ya se me va complicando un poco más en caso tal de que llegue a tener un derrame, una liberación, porque resulta que en un líquido el volumen ya no depende de la sustancia, sino depende del recipiente que lo contiene. Si ya depende del recipiente que lo contiene, quiere decir que si se me derramó, se me rompió el recipiente, se me derramó y el líquido se me puede ir hacia cualquier lado. Aquí es cuando ya estamos hablando acerca de los derrames. Y aún más crítico cuando estamos hablando acerca de los gases, porque no tienen ni forma ni volumen propio, sino también depende del material donde están, pero también se van a liberar pues generalmente hacia la atmósfera. Entonces es mucho más difícil de contener que incluso un líquido. Otra propiedad de la sustancia que debemos conocer y que nosotros debemos analizar es la densidad. Y esto principalmente aplica cuando se llegan a presentar derrames. Vemos en la primera figura que hay sustancias que pueden ser más o menos densos que el agua en las imágenes de los vasos. En este caso, por ejemplo, tenemos sustancias sólidas que pueden ser más, menos o iguales de densas, pero también vemos las sustancias líquidas, como por ejemplo la figura de abajo a la derecha, donde vemos el aceite y el agua. ¿Qué es lo que ocurre generalmente con los hidrocarburos? Generalmente los hidrocarburos son menos densos que el agua, y si nosotros por ejemplo vamos a apagar un incendio o vamos a limpiar un derrame con agua, inmediatamente lo que va a pasar es que el aceite va a flotar, y al flotar pues ya le estamos dando un medio de transporte y se me puede ir hacia cualquier parte. En las imágenes con los gases pues lo vemos también ocurre con los líquidos y con los gases. Entonces vemos que si por ejemplo estamos transportando una sustancia peligrosa, como por ejemplo es el caso del GLP, como el amoníaco, entonces van a ser sustancias que son más livianas que el aire, más pesadas que el aire, y al ser más pesadas se van a depositar en la parte inferior, y si nosotros tenemos que hacer una evacuación, tenemos que ver hacia dónde posiblemente se puede ir esta sustancia. Caso contrario, por ejemplo, con el gas natural. Lo que va a pasar con el gas natural es lo que ocurre en la imagen superior derecha, en donde los gases se van a ir efectivamente hacia la parte superior porque son menos densos que el aire y pues se van a liberar de una forma más fácil. Otra propiedad de las sustancias peligrosas, en este caso de las sustancias químicas, es la corrosividad. De pronto muchas veces nosotros escuchamos acerca del pH. ¿Qué es el pH? Entonces, ¿qué tan corrosiva es una sustancia? El pH varía desde 0 hasta 14, siendo 7 neutro. No vamos a decir que 7 es lo mínimo, sino pH 7 es el neutro. Y mientras más nos acercamos hacia 0 o mientras más nos acercamos hacia 14, pues vamos a tener que el riesgo incrementa. Hacia 0 es una sustancia ácida y hacia 14 es una sustancia alcalina, donde podemos encontrar desde ácido de baterías, que es bastante corrosivo, y también podemos encontrar de pronto el limpiador líquido de cañerías, también conocido en varias partes como por ejemplo el diablo rojo, cancro. Esas sustancias que realmente solamente las adicionamos al contacto con el agua, comienzan a hervir y obviamente van limpiando toda la tubería, pues porque también tienen un efecto corrosivo. De los hidrocarburos es importante conocer unas sustancias químicas, unas propiedades, como lo son el punto de fusión, el punto de ebullición y el punto de inflamación y la temperatura de ignición. Estas temperaturas, que todas son temperaturas, me dicen más o menos a cuál temperatura yo puedo tener una sustancia sin que ésta se me evapore. La fusión del estado sólido al estado líquido, la ebullición, inflamación y ignición, desde cuando yo lo tengo del estado líquido al estado gaseoso. Quiere decir que si yo tengo una gasolina, ¿cierto? Entonces tengo que mirar cuál es el punto de inflamación en el cual la gasolina me va a pasar de estado líquido a estado gaseoso, que ya lo vemos que es incluso por debajo de la temperatura ambiente, y ya voy a tener algunos vapores. Esto es por ejemplo una diferencia entre el diésel y la gasolina. El diésel, ahí vemos que por ejemplo el punto de inflamación de la gasolina está por debajo de la temperatura ambiente, y que la gasolina a temperatura ambiente y la gasolina a condiciones ambientales pues va a estar con unos vapores, mientras que el diésel no. Entonces, para que nosotros los conozcamos, porque ustedes que transportan desde el punto de vista de los hidrocarburos, entonces hay que tener en cuenta que estos vapores se me pueden llegar a presentar, por ejemplo con la gasolina, de pronto con el diésel no tanto, y hay que tener mucha precaución de no calentar estas sustancias. El diésel también puede pasar, el diésel también si lo caliento también me va a liberar algunos vapores y me puede llegar a inflamar. Por último, la última propiedad que debemos conocer para pues, tener un adecuado manejo de las sustancias peligrosas es el punto de los límites de inflamabilidad, el LEL y el UL. Son los límites en los cuales una sustancia en una mezcla con oxígeno me va a generar
o no me va a generar fuego. Es decir, yo cojo los vapores de gasolina, los mezclo con oxígeno e inmediatamente me puede llegar a generar fuego, ¿listo? Pero esas concentraciones tienen un límite. Es decir, si yo tengo un cuarto completamente lleno de vapores de gasolina, no me va a encender, porque tiene unos límites en los cuales también tiene una mezcla con oxígeno, y al mezclarse con oxígeno es que me va a generar el fuego. Conozcamos los límites de inflamabilidad de las sustancias que nosotros transportamos. De hecho, lo vamos a revisar, que estos límites se encuentran en la ficha de seguridad de cada una de las sustancias. Vamos a continuar con la clasificación de las sustancias según el efecto que generan, y esto me lo dice también el sistema globalmente armonizado. El sistema globalmente armonizado me clasifica las sustancias de acuerdo a la primera clasificación es si las sustancias son explosivas. ¿Cuáles son estas sustancias explosivas? Son las que puedan explotar o producir una reacción violenta cuando están expuestos a ciertos estímulos como el calor e impacto. Vamos a hablar que las sustancias explosivas, dentro de estas sustancias explosivas tenemos por ejemplo el anfo, el trinitrotolueno, la nitrocelulosa, que son sustancias mecha lenta, juegos pirotécnicos. Son sustancias que con un cambio drástico como un calor o impacto pueden llegar a explotar súbitamente, y que tienen una característica, es que tienen una gran energía intrínseca y que puede llegar a generar pues destrucción de no solamente de personas, sino también material y contaminación del medio ambiente. Luego tenemos las sustancias tóxicas, que son las que de pronto que puede entrar por cualquiera de las vías que entra al organismo, puede llegar a generar daños graves a la salud, como podemos ver, ahí pueden ser inhaladas, ingeridas en contacto con la piel, no solamente inhaladas, inhalé un gas, sino como estábamos viendo con los organofosforados, también por contacto por la piel se pueden absorber y me pueden llegar a generar este tipo de efectos en las personas. Una cosa importante, hay toxicidad aguda y hay toxicidad crónica. Toxicidad aguda es que me da un efecto inmediato, es decir, lo que estábamos viendo con las personas que de los órganos fosforados. Entonces inmediatamente las personas comienzan a manifestar síntomas y ya. Crónicas es cuando los efectos no se ven a la exposición justo en el momento de la exposición, sino se ven a largo plazo. Es decir, todos los días tengo contacto con una sustancia, y esa sustancia, la toxicidad es baja y se va ingresando al organismo, y cuando ya dentro del organismo se acumule la toxicidad sea pues cuando ya sean altamente tóxicas, entonces me va a manifestar el efecto. Y un efecto importante acá es que esos efectos ya no pueden ser reversibles, puede que ya no sean reversibles. Ejemplo, tenemos por ejemplo enfermedades que se manifiestan ya cuando las personas tienen bastantes años de edad. Luego tenemos las sustancias inflamables, que ya lo habíamos visto y dimos como una pequeña revisión con las propiedades. Sustancias que inflamarse fácilmente a temperaturas relativamente bajas, como lo son incluyendo son líquidos, inflamables sólidos y también gases. También vemos como por ejemplo de los líquidos tenemos el diésel, la gasolina, por ejemplo tenemos el thinner, tenemos esas sustancias que son aditivos, que son sustancias inflamables, pinturas, barnices, acetona, disolventes. Como sólidos podemos tener por ejemplo el carbón, algunas harinas, de pronto algunos polvos de unas harinas en polvo que también pueden llegar a ser inflamables, el azufre líquido, el azufre sólido también. Pero también tenemos los gases, como tenemos el gas natural, el acetileno, el hidrógeno, tenemos el propano, que también son sustancias inflamables. También tenemos las sustancias irritantes, que se caracterizan porque me generan una pequeña irritación en la piel o en las mucosas en contacto con el tóxico. Vemos de que la piel es bastante extensa en nuestro cuerpo, pero también puede entrar en contacto con otras mucosas, como por ejemplo puede entrar en contacto con la garganta, ¿cierto? Pero también puede entrar en contacto con los ojos o por ejemplo en la nariz. Sustancias infecciosas, que son cuando hay un agente infeccioso, que generalmente están asociados a los agentes biológicos y que pueden llegar a generar una enfermedad. Vemos que si vamos a transportar una carga que esté contaminada biológicamente, pues también está considerado como un agente infeccioso. Por último, de la clasificación de las sustancias tenemos las corrosivas, las radioactivas y las que son peligrosas para el medio ambiente. Las corrosivas son los materiales que pueden destruir o dañar tejidos, generalmente me lo queman, me lo destruyen, ya como muchas veces de pronto a muchos de ustedes les ha caído ácido de batería, de pronto solamente sobre la misma ropa, inmediatamente la destruye, pero pues así mismo pasaría si se cae en contacto con la piel, también comienza a generar esa destrucción, esa quemadura.
Las sustancias radioactivas, que son los que me emiten una radiación ionizante, que aumentan el riesgo de cáncer generalmente. Los materiales radioactivos, pues en contacto con altas concentraciones, pues me van a generar un efecto, por ejemplo, la síndrome de radiación aguda, que fue lo que pasó en Chernobyl, donde las personas pues comienzan a tener el efecto inmediato, comienzan a tener vómito, comienzan a tener náuseas, sudoración excesiva, y pues el pronóstico no es muy bueno. Y con la exposición pequeña, un efecto, ese sería como un efecto agudo, pero también tenemos los efectos crónicos a futuro, por la acumulación de pronto muchas exposiciones a estas sustancias, donde de pronto tenemos un conductor que siempre transportó la misma sustancia y nunca le dijeron que llevaba. Entonces con el futuro, si de pronto no tuvo las suficientes medidas para manipular la sustancia, y puede ser que a futuro, con el tiempo, efectivamente se le pueda manifestar un cáncer por exposición a estas sustancias radioactivas. Y las sustancias peligrosas al medio ambiente, que sabemos que la mayoría son estas peligrosas al medio ambiente, pueden causar daños irreversibles a ecosistemas de tipo acuático o terrestre. Para finalizar esta introducción a las sustancias peligrosas, vamos a hablar acerca de cuál es la normativa y las regulaciones aplicables en Colombia en el ámbito de las sustancias peligrosas. Y la resolución es la parte legal, data desde 1979, desde la resolución 2400, en la cual se establecieron las primeras disposiciones acerca de los establecimientos de trabajo, y allí se habló acerca de cuáles son los límites que deberían tenerse en cuenta para la exposición a sustancias químicas. También se habló acerca de las mediciones de sustancias químicas y algunas otras disposiciones para el contacto y la manipulación con sustancias peligrosas. Luego tenemos la ley 999 de 1993, en el cual se establece la creación del Ministerio del Medio Ambiente y se regula la protección ambiental en el país. Aquí entonces ya nos empezamos a dar cuenta que estamos protegiendo un poco al medio ambiente sobre las sustancias químicas, y ahí habían unas disposiciones acerca del manejo y control de las sustancias químicas peligrosas, principalmente cuando tenemos grandes incidentes, grandes liberaciones, y cómo se manejarían ese tipo de incidentes. Luego tenemos el decreto 1609 de 2001, en el cual se reglamenta el manejo y transporte automotor de mercancías peligrosas por carretera. Este decreto 1609 de 2001 después fue incluido dentro del decreto único del sector transporte, el decreto 1079 de 2015, donde compiló todas estas normas, pues para sacar ya el reglamento final del sector transporte. Pero el decreto 1609 me habla acerca de las dimensiones de las etiquetas y cómo deben ser las etiquetas y los pictogramas que deben tener los vehículos, los diamantes que deben tener, y también, por ejemplo, las dimensiones, los colores, las especificaciones que debe tener la placa ONU que deben ir en los automotores. Tenemos la resolución 909 de 2008, en el cual se regula el manejo de residuos peligrosos y las otras sustancias químicas en el país. Entonces ya nos vamos a dar cuenta que dentro del ciclo de vida de las sustancias químicas, después de que tenemos su uso, pues ese uso, la sustancia química se puede convertirse en un residuo peligroso, y ya los residuos peligrosos también debo tratarlos, debo disponerlos, debo transportarlos, y deben seguir una legislación. En la resolución 1223 de 2014 es la primera parte donde aparece la capacitación que debe tener las personas que manejan o manipulan las sustancias peligrosas. En este caso, el primer acercamiento se realizó es con los conductores de vehículos de carga que transportan las mercancías peligrosas, y en la resolución 1223 salen los requisitos del curso básico, que como ustedes saben es un curso que tiene 60 horas y que tiene una vigencia de 2 años. Posteriormente, después de esos 2 años, entonces se tiene que realizar un curso cada año de 20 horas en los cuales se refuerza esos conceptos acerca de el manejo y transporte seguro de sustancias peligrosas. Ya que estamos hablando acerca de que la mayoría de las actividades que involucran la manipulación de sustancias peligrosas están asociadas con algún tipo de trabajo, que puede ser la manipulación o el transporte, que igual también es un trabajo, entonces se expide el decreto 1072 de 2015, en el decreto único del sector trabajo, en el cual pues también se incluyen unas disposiciones acerca de las protecciones que se deben tener a la manipulación de sustancias peligrosas. Por ejemplo, en cuanto a la parte de los exámenes, en cuanto a la parte de protección personal y las medidas que se deben tener en cuenta para que a ninguna persona que esté en uso o en la labor, en su trabajo, no vaya a tener ninguna exposición
o ninguna complicación por la manipulación de sustancias peligrosas. Como les había comentado anteriormente, el decreto 1079 también se expide en el 2015 y compila todas las normas acerca del transporte de sustancias peligrosas. Entonces aquí me dictan una regla, me incluye por ejemplo el decreto 1609 que habíamos anteriormente, pero también otras disposiciones acerca de los vehículos, las condiciones, por ejemplo, también que está relacionado con la parte del sector trabajo, el plan estratégico de seguridad vial y otras disposiciones que yo debo tener en cuenta para el transporte de sustancias peligrosas. En el 2018 sale el decreto 1496 en el cual Colombia se adopta y se adhiere y decide implementar el sistema globalmente armonizado en todas sus labores. Entonces, aquí ya con el decreto 1496, Colombia se adhiere a las disposiciones que está sacando la ONU acerca de la seguridad química. Entonces, ya aquí vemos que, por ejemplo, ya tenemos que comenzar a mirar la parte de la clasificación, el etiquetado, las fichas de seguridad que le aplican a las sustancias químicas. Y por último, vemos que ese sistema globalmente armonizado, Colombia se adhirió con el decreto anterior, pero resulta que ya aquí en la resolución 0773 de 2021 se dice cuáles son las acciones que deben tener específicamente las empresas en los lugares de trabajo con las sustancias y con cómo aplicar el sistema globalmente armonizado. Entonces vemos que la mayoría de las actividades que se realizan con la manipulación de sustancias peligrosas es trabajo, por ejemplo, el transporte, ¿cierto? Entonces tenemos que seguir esos ámbitos o esas acciones que nos indica la resolución 0773 para el sistema globalmente armonizado, que me habla principalmente acerca de cuáles son las responsabilidades tanto de la empresa, tanto de los trabajadores como de las administradoras de riesgos laborales, pero también me habla acerca de cómo de que debo tener capacitación, de que debo tener gestión, debo hacer inventarios de sustancias químicas, debo socializar los riesgos, debo tener una adecuada protección personal y finalmente también como trabajadores pues debo cumplir y atender ese tipo de las medidas de prevención que la empresa tiene para que no se llegue a presentar ningún accidente y que sea efectivamente un manejo seguro de las sustancias peligrosas. Bueno, damos por finalizado este primer módulo del curso de manejo y transporte de sustancias peligrosas. Muchas gracias.